Un motivo gustazo. de orgullo que a uno lo convoquen por estos hijitos varones. Claro, son todos hijos, ¿no? Que además, imagino, son todos distintos, porque vos escribiste ya muchas biografías, no sé, pienso en Almeida, Gallardo por triplicado, La Bruna también por triplicado, D'Alessandro, pero ¿qué tuvo de distinto o de especial contar la historia de Scaloni? Sí, bueno, cada libro es una historia distinta, un desafío distinto. En general a mí me gusta hacer con las biografías con los protagonistas, ¿no? Bueno, con La Bruna obviamente no pude porque estaba en el más allá, aunque ahora hoy me enteré que metí un par de goles más desde allá arriba. Pero bueno, el técnico campeón del mundo, la idea original surgió cuando ganó la primera Copa América y bueno, terminó de definirse después de ganar el Mundial, así que bueno, imaginás lo que implica pasar a tratar de hacer la historia con él del técnico campeón del mundo, así que una gran ansiedad, nervios. Hubo mucho tiempo que caminé por las paredes porque supuestamente estaba todo ok, pero yo no lo podía ver a Scaloni, no me manejaba con el representante. Nada, fueron 13 meses entre octubre del 23 en que en una reunión a la editorial definitivamente sellamos el acuerdo, aunque no se firmó el contrato, pero bueno, vamos a hacer el libro hasta noviembre del 24, que fue la primera vez que me pude sentar adelante de Scaloni y hablar con él. Así que bueno, esos 13 meses aproveché para ver todo lo que pude sobre él, para empezar a hacer entrevistas de gente que lo trató, ex compañeros, ex técnicos, conocidos, y nada, empezar a armar todo la estructura, ¿no? Y nada, después lo pude ver a él ahí en noviembre del 24 en AFA, después pude ir en enero de este año a Mallorca, que es el lugar donde vive y donde está más tranquilo y donde uno se puede sentar varios días seguidos a charlar con él. Y a la vuelta del viaje a Mallorca fui a Pujato para conocer a los hermanos, los padres y demás, ¿no? Y la casa y el lugar donde se crió. Y bueno, eso fue un poco la historia. Así que nada, está contado en 100 historias, porque bueno, el 100 es un número que me identifica, porque yo hacía la nota de las 100 preguntas en el gráfico. Hermosa sección. Sí, después la seguí haciendo en La Nación cuando cerró la revista. Y nada, la verdad que en esos 13 meses en que caminaba por las paredes, además de caminar por las paredes, trataba de ver cómo lo iba a armar. Y bueno, ya hice más de 40 entrevistas, ¿no? Pero bueno, ya había hecho varias, las tenía en la computadora en crudo, pero tenía que empezar a escribirla y tenía que pensar cómo iba a armar todo, y además me imaginaba que cuando lo viera Scaloni y hablara con él, tenía que tener más o menos avanzado, resuelto el tema, para que no fuera todo un embudo que después se me complicara. Entonces bueno, en un momento hice el clic y dije, bueno, voy a contar esta vida de Scaloni en 100 historias, en 100 capítulos cortos, y que yo pueda empezar a escribir cualquiera y después le pongo el número, ¿no? Después los ubico. Así que bueno, así surgió un poco la idea de hacer Scaloni en 100 historias, y cuando ya lo vi a él tenía bastante armada la estructura. Después le fui agregando las cosas que hablé con él, en algunos casos algunos capítulos y en otros capítulos nuevos, ¿no? Así que yo quedé bastante satisfecho, por más que uno siempre quiere verlo más veces, lo vi en total 10 veces. Bueno, pude entrevistar a los 6 integrantes de la mesa chica del cuerpo técnico, Aymar Ayala Samuel, el profe Martín Tocali y Matías Mana, el videoanalista, que son personas que en general no dan nota. Si vos buscás en el archivo, por ahí encontrás 1 o 2 de cada uno, 3 con toda la furia en todos estos años, en momentos puntuales. Bueno, él justo recordaba que lo entrevisté también a Bernardo Romeo, que fue compañero de Scaloni, de Aymar y de Samuel y de Placente en aquel sub-20 campeón del mundo en Malasia. Sí. Y hoy es el manager de las juveniles y está ahí en Chile. Justo logré darle el libro a él y a Placente antes de que viajen para Chile, que me tocó justo ir a un entrenamiento de la sub-20. Así que nada, yo creo que está bastante redondito el tema. Seguro. La llegada de Scaloni, ahora parece un tanto lejano esto que planteo, pero la llegada a la selección fue un tanto confusa, e incluso muchos futboleros, me incluyo,
cuestionábamos o no nos cerraba del todo la manera en que Scaloni accede al banco. Sí. ¿Vos eras de ese grupo o te mantuviste siempre desde un principio en una postura favorable? Mira, bueno, en Cadena 3, que yo laburo hace muchos años, me acuerdo en la Copa del 19, que fue la primera Copa América, que era interino en ese momento, teníamos un programa de debate después de los partidos. Y me acuerdo con Daniel Basterra, otro compañero, yo era de los que lo defendía a Scaloni, pero más que nada porque justamente lo cuestionaban por dos cosas. Primero, por la falta de experiencia, y después por cómo había llegado, ¿no? Más allá del fútbol, que bueno, había arrancado mal esa Copa América y terminó bastante bien, ganando el partido por el primero siendo eliminados mal por Brasil, por un arbitraje cuestionado, y después ganando el partido a Chile por el tercer puesto, que fue el primero de los 36 que no perdimos más, ¿no? Que es el mayor récord en la historia de la selección, invicto. Y yo decía en un momento, bueno, basta de juzgar por eso, analicemos cómo juega el equipo, si están bien elegidos los jugadores, porque ya está. A mí la verdad que, bueno, después obviamente conociendo bien la historia y algo sabía en ese momento, primero, la manera en que llega él a la selección fue por algo muy curioso y tiene que ver con el padre de Scaloni, con Ángel Scaloni, más conocido como Chiche o el gringo. Él es el auténtico gringo Scaloni, por más que la mayoría le dice gringo a Lionel. De hecho el presidente de la AFA habla de Lionel como el gringo Scaloni. Sampaoli es de Casilda, ellos son de Pujato, están ahí a 20 kilómetros, todo muy cerca de Rosario, y el padre de Scaloni iba al banco de Santa Fe en Casilda, porque en Pujato no había banco, era muy chiquito, y llegaba tarde, tenía problemas con los sobregiros, nada, y el que le resolvía todos los problemas era justamente Sampaoli, que era empleado del banco, porque jugaba de forma amateur y tenía que tener un trabajo. Mirá vos. Entonces ahí quedó una relación, y nada, después incluso el padre de Scaloni le consiguió trabajo en Argentino Rosario a Sampaoli cuando empezaba. ¿En el Saladito? Claro, exacto. El del Trinche Karlovich, ¿no? Central Córdoba, el Trinche. No, pero... Central Córdoba, ahí me confundí, claro. Sí, claro, el Charrúa y el Saladito, ¿no? Sí, pero hay una rivalidad inclusive. Claro, pues son equipos de categorías más bajas. Y después, bueno, hizo su carrera, se fue a Perú, a Chile, armó todo, ¿no? Sampaoli. Pero cuando Sampaoli no gana la final de la Copa América en el 15, a mitad del 2015, se renuncia con eso en el 2016, y a mediados del 2016 lo eligen para técnico del Sevilla. Y ya se había separado de Cassese, y ahí el padre de Scaloni, que lo empieza a torturar a Sampaoli, llévalo a mi hijo, llévalo que se acaba de retirar y recibir de técnico, llévalo que conoce la Liga de España, jugó 8 años en el Deportivo La Coruña, jugó en Mallorca, jugó en Racing de Santander, llévalo que te va a ayudar. Y nada, y recién arranca en octubre, yo revisé obviamente toda la fecha, en octubre del 16, o sea, como que tardó en llegar. Yo le pregunté a Scaloni, a Lionel, en nuestras charlas, le digo, escúchame, acá tu viejo es clave en que tenga la tercera estrella. Primero porque iba al banco de Santa Fe, si hubiera ido a otro banco no lo hubiera conocido Sampaoli, no sé qué hubiera pasado. Y después por insistirle para que te lleve y para que te dé la primera oportunidad. Y me dice, y sí, lo tengo muy claro que es clave. Bueno, ¿y por qué llegaste tarde? Le digo yo, y no, porque ahí estaba justamente Monchi, el director deportivo, que es el top de los directores deportivos, que hoy está en el Aston Villa, y nada, viste, decía, no, acá ya hay bastante gente, hay mucha gente. Bueno, la cuestión es que al final, en octubre se suma, a mitad del 17, Chiquitapia, que recién había asumido, lo había echado a Bausa, los van a buscar y van a la selección. Faltaban 4 fechas eliminatorias, clasificamos cortando clavos después de empatar 3 y ganar el último en Ecuador. Sí. Vamos al Mundial, pasa lo que pasa en el Mundial. Termina el Mundial, Sampaoli tenía contrato hasta el Mundial de Qatar. Pero bueno, con todo lo que había pasado, Chiquitapia dice, no, es imposible que siga, lo echa, y ya en Rusia, Scaloni me cuenta que le avisó al cuerpo técnico, yo quiero seguir en los juveniles de AFA. Esa fue su idea, claro. Se la dijo a Sampaoli le dijo ok, él se la dice a Chiquitapia, que ya lo vio cómo se movía Scaloni en el Mundial de Rusia, en medio de ese quilombo que era todo, y bueno, todo le dice que sí, y lo echan a
De hecho, ese fue uno de los motivos del gran quilombo que hubo en Rusia. Esto me lo contó otra persona. Sampaoli y Becasese ya se habían separado antes. De hecho, en el Sevilla no estaba Becasese, cada uno, porque ya después de 20 años ya había habido muchos roces, ya viste, es inevitable eso. Uh-huh. Y medio se juntaron de nuevo un poco con Forceps para el Mundial, porque bueno, eran dos tipos fuertes y lo ameritaban las circunstancias, pero no estaban bien las cosas. Y nada, Scaloni le dice eso a Chiquitapia, bueno, lo echan a Sampaoli, y ahí le dice, bueno, ¿estás para ir a la Alcudia? Porque no estaba Becasese, que era el técnico sub-20, dice, y sí, pero no tengo cuerpo técnico. Entonces le dice, bueno, lo llamo a Pablo, a Aimar ya, además de haber sido amigo y compañeros también en Malasia, ya estaba trabajando en las juveniles, que eso es algo que yo a veces lo discuto con mis amigos. Para mí, la gestión Tapia en los campeonatos y los arbitrajes es un espanto, es horrible. Sí, coincido. Pero la selección es brillante, uh-huh, en todo, hasta en eso, porque lo primero que hizo Tapia fue llamar a Placente y Aimar para las juveniles. Así sí, que todos hijos de Pekerman, ¿no? Claro, todos, sí, bueno, de hecho Pekerman es uno de los entrevistados, uh-huh, ahora en estos días ha salido por todos lados también, y está clarísima esa línea. Bueno, en ese sentido Tapia como que empezó por las bases, por los juveniles, para replicar un poco esa línea, y lo vio a Scaloni cómo se movía, fueron a la Alcudia, y entre el segundo y el tercer partido de la Alcudia, ahí le habla y le propone que agarre como interino 2 o 6 partidos. No es que porque ganó la Alcudia le pidió que sea el técnico de la mayor. Hay una confusión con eso, pues yo puse bien, incluso hay un tuit de la AFA anunciando que interinamente Scaloni va a dirigir tal partido, y eso no me acuerdo ahora exactamente la fecha, pero es entre el segundo y el tercer partido en la Alcudia. Uh-huh. Así que bueno, nada, se dio así, y me parece que actuaron bien, o sea, no hubo nada raro, bien, por más que suene raro para afuera, que Scaloni se haya quedado, y bueno, el cómo y todo eso, ¿no? Seguramente. Diego, hablaste con Leo Messi también, y coincide la etapa de Scaloni en la selección con el mejor momento de Messi, con la albiceleste. ¿Qué concepto te dejó la pulga sobre Scaloni? Sí, no pude hablar con Messi, pero sí pude pasarle las preguntas a través del jefe de prensa, que es un español. Yo le dije que me hubiera gustado hablar y preguntarle, bueno, las circunstancias, me dijo, pasame las preguntas, se las doy a Leo y te mando la respuesta. Uh-huh. Bueno, o sea que me llegaron las respuestas. Claro. Pero bueno, hay una relación muy... Bueno, él dice que los protegió mucho. De hecho, la diferencia de edad entre Messi y Scaloni es la más chica de todos los técnicos que había tenido Messi en la selección. Mira, claro. Messi es del 87, Scaloni del 78, es en edad la diferencia más corta. Pero ya había muchas señales de que había un vínculo importante. La primera pelota que recibe Messi como jugador de la selección mayor en un partido, que es con Hungría, en que lo echan a los 90 segundos, se la dio Scaloni, hablamos de eso. En el Mundial de Alemania, Scaloni era el que estaba encima de él. De hecho, se ve el día que debuta Messi en la mayor, 6-0 a Serbia y Montenegro. Sí. Cuando está saliendo de la cancha Messi, está atrás Scaloni pegándole patadas ahí en el traste. Y lo primero que hace Scaloni cuando Chiquitapia lo llama a la Alcudia, le dice si estaba para dirigir interinamente, además de decirle a Aimar, dice, bueno, hagamos una videollamada con Messi. Y lo llaman a Messi, entonces se supo, ¿no? Pero bueno, yo entré en detalles para preguntarle. Obviamente Aimar era el ídolo de la infancia de Messi, con lo cual hay un capítulo ahí en el libro que era que tenía cartas ganadoras, ¿no? Scaloni cuando lo llamó y le explicó y le dijo, mirá, nos ofrecieron la selección mayor por unos partidos, no sé si vamos a seguir por mucho tiempo o no, pero bueno, ahora te queríamos avisar, que lo sepa de nuestra boca, estés tranquilo, que si nosotros seguimos en algún momento, nuestra idea es que disfrutes en la cancha, que tengas un equipo que te haga disfrutar y que no pienses en otra cosa y nada. La verdad que se dio un feeling impresionante. Creo que tiene que ver también con esa capacidad que tiene Scaloni, es un don natural, o que lo tiene muy chico, que es de caerle bien a la gente, de ser simple, de ser empático, de generar algo. Porque a mí me pasó, yo había hablado una sola vez con él cuando estaba en el Gráfico, cuando ganó la Liga con la Coruña por teléfono en el año 2000.
y después no hablé nada, me manejaba todo con los representantes, y el día que lo vi, en noviembre del 24, frente a frente, a los 5 minutos que estaba hablando, me parecía que nos conocíamos de toda la vida, ¿viste? Muy cálido todo, muy simple, muy de que te escuchan y te miran a la cara y te contestan, porque yo no sabía de cuánto tiempo iba a disponer para hacer el libro, claro, de cuántas veces me iba a poder juntar con él, si iba a poder ir a España o no. Sí, te escuchaba charlando justamente en Cadena 3 que aquel primer encuentro fue muy adrenalínico por este motivo, ¿no? Querías preguntarle muchas cosas en una hora, porque no sabías si iba a haber un después. Sí, no, además tenía distintos cuestionarios para haber hecho un cuestionario de 1600 preguntas, después lo bajé a la mitad, después lo bajé a lo mínimo indispensable, le quería explicar lo que había pensado, qué quería él, pero al mismo tiempo quería arrancar con la grabación, ¿viste? Tal cual, sí. Así que bueno. Es difícil. Me llamaba la atención... El grabador y después él me lo llevó a España sin que se lo pida. Me llamaba la atención, Diego, que una de las asignaturas pendientes que le quedó a Scaloni es haberse retirado en el fútbol argentino, ¿puede ser? Sí, él lo dice, bueno, sí, me hubiera gustado, de hecho, dice que Verón en un momento lo llamó. Lo que pasa que esto es algo que me sorprendió. Yo había leído que en los últimos tiempos le costó un poco desde lo físico. Él me cuenta que tuvo una lesión en el 2005, 10 días después de del único partido que jugó por eliminatorias para la selección, que fue aquel partido en Bolivia. La Argentina ganó 2-1 con Peckerman, que fue un triunfo después de 32 años en La Paz. El anterior había sido en el 73 con la selección fantasma, y tuvo una lesión. Me dice, no pude jugar más después de eso. Yo le digo, pero ¿cómo no pudiste jugar más? No podía jugar, jugaba con el freno de mano puesto. O sea, estuvo 10 años hasta que se retiró en 2015 que no le respondía el cuerpo. Entonces, en ese contexto, en el medio que le ofrecen volver, él no quiso arruinar lo que había logrado. Él sabía que en España o en Italia la podía pilotear, pero acá no. Entonces me parece una sabia decisión. Parecido a lo que pasó con Samuel también, que le insistían que vuelva a Boca, que Diego Milito lo quiso llevar a Racing porque eran amigos, y él no quiso hacerlo. Y vos fijate, viendo a la distancia, qué sabia decisión, porque hay tantos jugadores que volvieron ya de grande a jugar, medio roto. Sí. Y viste, y fue un poco una decepción para muchos. Diego, estoy casi en el cierre, voy con la última. Dijiste que fuiste a Pujato. ¿Con qué te encontraste allí? ¿Encontraste también muchas explicaciones de la personalidad, del presente de Scaloni? Bueno, Pujato ya había visto varias notas, había visto a la gente agolpada en la puerta de la casa. Me sentía raro estando del lado de adentro, ¿no? Ahí estaban los padres, que estaban en silla de ruedas los dos. El padre no habla, la madre hablaba, pero está como mirando fijo para un lado, y de golpe te contaba algunas cosas. Estuve con Mauro, el hermano 2 años mayor. Corina justo se había ido de viaje, la hermana menor, así que después hablé con ella. Fui al local gastronómico, y sobre todo, bueno, conocí la casa, y hicimos un recorrido por el garage con las fotos ahí colgadas en marquitos, que en alguna que otra nota se ve, porque Scaloni había dicho en una nota, al poco tiempo de salir campeón del mundo, la primera grande que dio ahí a Cadena Cope, cuando le preguntan qué significaba para él salir campeón del mundo, él contesta que mirá lo que significa, que yo de chiquito, cuando iba a las infantiles de Newell, tenía una sola camiseta, iba siempre a entrenar con esa camiseta, que era la de la selección argentina. Dice, esa foto está en un marquito colgada en el garaje de mi casa, bla, bla. Entonces cuando fui ahí y recorrimos, me puse a buscar esa, mientras iba mirando todo, y la encontré, y de hecho fue a la contratapa del libro, completa, sin texto, sin nada, para que luciera bien. Y la verdad que esa foto es impresionante, a mí me encanta, porque es difícil reconocerlo en esa carita. Tiene 9 años, Lionel, una camiseta de la selección totalmente descolorida, que se ve que la lavó 200 millones de veces, y la cara así, con la pelota abajo del pie derecho, y vos decís, este pibe podría soñar que no sé cuántos años después iba a jugar en la selección, jugar un mundial, y agregarle una estrella a esa camiseta. Qué bárbaro. Como técnico, la verdad que a mí me gusta pensar en eso, ¿no? Y la foto es muy tierna, y por eso fue completa la contratapa. Es loquísimo, me quedo con esa postal. Scaloni, biografía oficial, publica Sudamericana. Su autor es Diego Borinsky, ha charlado con nosotros de manera súper gentil. Diego, ha sido un gustazo. Algún día te voy a volver a molestar, sería lindo hablar del gráfico, por ejemplo, y de tantas otras cuestiones. Así que ya nos vamos a volver a comunicar. Dale, un placer. Y está obviamente en todas las librerías, en las librerías de todo el país. Obviamente en algunas se pudo haber agotado, demás, pero distribuye en todo el país.
y a 28.000 pesos, que es un precio súper accesible para un libro de 544 páginas. Esos libros están de 40 para arriba, por lo general, así que contento también por esa decisión de la editorial. Impecable, lindo regalo para las madres futboleras, ¿eh? ¿Por qué no? Gracias, Diego, un abrazo, buen fin de... Igualmente, Lucas, un abrazo. El señor Diego Borinsky charlando sobre el libro de Scaloni, ¿eh? Algunos detalles muy, pero muy jugosos.